Tengan muy buen día, estudiantes de Administración Financiera de la Universidad Panamericana. En esta oportunidad vamos a hacer la retroalimentación del reciente parcial número 2 para que tomen nota. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Nuestro parcial en la pregunta número 1 nos decía lo siguiente. El señor Francisco Carvajal es el gerente general de las empresas Molduras Carvajal. Él solicitó un préstamo, entonces este préstamo le fue denegado y él quiere saber la razón por la que el préstamo le fue denegado. O ustedes le tienen que explicar en base a qué le fue denegado ese préstamo. Para poder sacar este análisis de por qué le fue denegado el préstamo, tenemos que aplicar las razones financieras de liquidez, de actividad y de deuda. Y luego explicarle al señor Carvajal por qué le denegaron su préstamo y qué puede hacer para mejorar la salud financiera de su empresa. Entonces, para ello teníamos un estado de resultados que está aquí al final y un estado de situación financiera. Mira, aquí tenemos la información complementaria de esta pregunta. Entonces yo lo he hecho aquí en base a un cuadrito. En primer lugar, aplicamos las razones de liquidez de la empresa. Tomamos el activo corriente y lo dividimos dentro del pasivo corriente. Nos da un valor de 1.35. Habíamos visto en la clase que el valor de la industria está alrededor del 1.70, así que pudieras levantar señales de alerta de que el señor no tiene suficientes recursos para hacerle frente a lo que son deudas varias, ya que el resultado está por debajo del promedio de la industria. Sin embargo, cuando le aplicamos la prueba ácida, que es que al activo corriente le retiramos el inventario y siempre lo dividimos sobre el pasivo corriente, nos da un valor de 0.87. Esto nos refleja que él tiene 87 centavos por cada dólar que debe. Y entonces el promedio de la industria es 0.90. Entonces baja las señales de alerta porque dice, sí, está un poco abajo del promedio de la industria, pero no es nada sustancial o preocupante. Entonces, en cuanto a la prueba de liquidez, puede ser que no haya habido mayor problema en lo que o ninguna consecuencia para denegarle el préstamo. Ahora bien, cuando nos vamos a las razones de actividad, verificamos lo que es el inventario, la rotación de inventario, la rotación de deudas por cobrar y la rotación de deudas por pagar. Para la rotación de inventarios, primero tenemos que el costo de lo vendido lo dividimos dentro del inventario promedio y tenemos que hacer en base a la información complementaria el valor del inventario promedio. Entonces el inventario promedio lo calculamos aquí y nos da esta cifra. Entonces al costo de lo vendido, que está aquí abajo en el estado de resultados, aquí está, mire, costo de ventas 19,250. Lo dividimos dentro del inventario promedio que acabamos de calcular, que es este que está aquí, y nos da 0.37. Nos dice entonces que se rotan 2.37 veces al año la mercadería que él tiene en existencia en sus bodegas. Si nosotros lo volvemos esto en días, vemos que él se tarda 152 días para vender un inventario. Esto sí se levanta señales de alerta porque esto implica que pasa muchísimo tiempo antes de que él renueve los inventarios, de que él haga suficientes ventas que generen un flujo de efectivo estable dentro de la empresa. Entonces, esto limita los ingresos y por ende la capacidad de pago en el tiempo. Ahora bien, cuando nos vamos a la rotación de cuentas por cobrar,
siempre tomamos en cuenta las ventas anuales al crédito que está en la información complementaria y las dividimos dentro de las cuentas por cobrar, que también trabajamos con una parte de información complementaria más el estado de resultados. Entonces calculamos primero el promedio de cuentas por cobrar y de ahí tomamos las ventas anuales al crédito, que las tenemos, si se fijan, en esta parte, ventas netas al crédito, $25,000, que está en la información complementaria. Entonces vemos que él se tarda demasiado en pagar las cuentas por pagar. Esto también levanta señales de alerta entre sus proveedores, los cuales tienen que esperar casi un año para que él haga honor a lo que son sus deudas. Por ende, esta puede ser otra de las razones por la cual le negaron el préstamo. Él no tiene suficiente flujo de efectivo para en lo que va a largo del año para poder hacer sus operaciones o llevar a cabo su gestión empresarial. Entonces, este punto es bastante importante, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con la administración de cuentas por cobrar. Ahora bien, cuando nos vamos a lo que es el promedio de cuentas por pagar, tenemos que de igual forma, permítanme un momentito, creo que me bajé un poquito. En las cuentas por cobrar vemos que tiene 1.54. ¿Esto qué significa? Que él tarda mucho en cobrarle a sus clientes y por eso tiene que mejorar la administración de sus cuentas por cobrar. Y con lo referente a las cuentas por pagar, de igual forma calculamos el promedio de cuentas por pagar y después las compras anuales dividido el promedio de ventas por pagar nos da 1.08 y vemos aquí que él se tarda casi el año en pagarle a sus proveedores. Entonces esto también se levanta señales de alerta en lo que son sus acreedores y financieros, ya que el problema es que él no paga, puede que no pague con la frecuencia o en la forma o los plazos que le indique el banco para poder solventar esta situación. Ahora bien, pues nosotros vemos y vamos a aplicar lo que son las razones de deuda. En las razones de deuda ponemos el pasivo total sobre el activo total y entonces vemos que el resultado es 0.7. ¿Esto qué significa? Significa que el 70% de los activos de la empresa están financiados por proveedores o terceras personas. Esto también levanta una señal de alerta porque nos dice que el señor está un poco endeudado y está trabajando con dinero de terceros. En cuanto a la capacidad de pago de intereses, tenemos que la utilidad antes de interés e impuestos dividido los intereses y nos da 1.92. Esto implica que la empresa tiene poca capacidad para hacerle frente a los intereses de financiamiento que le generan las deudas que tiene. Entonces, la respuesta es que al señor Carvajal le negaron el préstamo por las siguientes razones. Su índice de liquidez corriente está un poquito debajo de la industria, aunque quizás no sea tan importante esta razón. De ahí su razón de inventarios es muy larga, lo que se traduce en bajas ventas a lo largo del año. Entonces, poca capacidad para después hacerle frente a sus obligaciones porque no tiene flujo de efectivo. Tarda alrededor de 150 días en cobrar a sus clientes, por lo que tiene bajo flujo de ingresos de efectivo la mayor parte del año. Entonces vive en ese estado de alerta, de estrés financiero todo el tiempo. También tarda mucho en pagarle a sus proveedores, lo que le puede dar un mal indicador crediticio. El 70% de sus activos están financiados por terceros, lo que indica que debe mucho dinero a terceras personas. Al deber tanto, su capacidad de pago de intereses se reduce. Entonces, la empresa, el problema en sí que no tiene un flujo de ingresos en efectivo constante, no tiene suficientes ventas y suficientes cobros o ingresos de dinero y se atrasa en los pagos. Esa es la conclusión.
Entonces, ¿cuáles pudieran ser las recomendaciones para mejorar la salud financiera de esta empresa? En primer lugar, pues hay que tener una mejor administración de inventarios y agilizar los cobros, y así se reduce el periodo promedio de cuentas por cobrar. También hay que hacer un análisis histórico de las cuentas por cobrar y aplicar métodos de cobro. Ofrecer descuentos por pronto pago a los clientes para que se animen a pagar antes. Contratar más vendedores para promover las ventas y reducir el promedio de inventarios. También publicitar los productos para aumentar las ventas y reducir el periodo promedio de inventarios. Promover las ventas de contado para incrementar los ingresos de efectivo a la empresa y negociar con acreedores y proveedores y bancos las tasas de interés para reducir los costos de financiamiento. Entonces, así es como hacemos un análisis de una empresa. O antes de que la empresa vaya a solicitar el préstamo, puede hacer este análisis y determinar si es o no sujeto para solicitar ese préstamo. Ahora bien, la segunda pregunta nos decía, ¿cuándo vamos a aplicar y calcular y analizar las razones financieras de mercado? Y esto lo dijimos en la clase, cuando la empresa cotiza sus acciones en la bolsa de valores. Esa era la respuesta, ¿verdad? Si una empresa no cotiza en la bolsa de valores, este análisis de razones financieras de mercado pues no aplica porque no tenemos información al respecto. Y de ahí cómo determino si los dividendos que recibo como socio de una empresa son atractivos o no para mantener mi inversión en la misma. Pues esto es una situación personal. Entonces, en primer lugar, calculamos y analizamos las razones de rentabilidad. Determinamos el retorno de la inversión en el tiempo. Y de ahí consideramos si lo que estamos recibiendo es atractivo para nosotros o no, en base a un parámetro o una base que tengamos, como por ejemplo si tenemos el dinero en el banco, cuánto nos retorna, o si ponemos el dinero en otra inversión, cuánto pudiéramos recibir y en cuánto tiempo podríamos recuperar el dinero. Bueno, esta es en sí lo que es la resolución del examen. Los espero en la próxima clase. Que estén muy bien y cuídense mucho. Un gusto saludarlos.